Hablamos de los mercados como fractales. No sé si alguna vez escucharon el concepto fractal, cada vez se vuelve más familiar. Me imagino que la gente que empieza a entrar a este mercado empieza a escuchar este concepto, investiga y puede saber qué es lo que es. Vamos a verlo más adelante. Pero si nos hacemos esta pregunta, ¿qué gráfico, qué instrumento es este? Difícil de ver. ¿Y qué instrumento es este? ¿O qué instrumento es este? Estamos hablando de mismo instrumento, de diferentes instrumentos, diferentes escalas de tiempo, ¿sí? Es muy parecido todo. No puedo diferenciarlo. Esa característica de no diferenciar en qué escala temporal estoy posicionado, ¿sí? Porque está tapado, es una característica que suelen tener los fractales, ¿ok? Una de las características que suelen tener. Lo que estamos viendo es el par libra-dólar, día 4 horas y 1 hora, ¿ok? Si no me lo dicen, muy difícil poder decir a qué escala temporal pertenece cada uno, ¿ok? Prácticamente imposible. Y esto es algo también que se ve en la naturaleza, este concepto de fractal. Vamos a, por ejemplo, a lo que es la rama del derecho. Es muy parecido si tomo una hoja a la estructura de una hoja más grande, a la estructura de la rama de esa hoja de lecho. Si vamos, sí, lo que es galaxia, si vamos a lo que es, esto sería una especie de tornado, si vamos al kiwi. ¿Ok? Todas estas estructuras son estructuras autosimilares, es lo que se conoce como autosimilitud. En el punto que yo me coloque, voy a ver una imagen muy similar, ¿ok? Que no me va a permitir diferenciar en qué escala estoy posicionado, ¿sí? Mismo concepto que veíamos antes. ¿En qué escala estoy posicionado en cualquiera de estos tres? ¿Sí? Muy difícil de prever. Y acá tenemos algunos fractales no naturales que han sido creados por hombres, por el ser humano, que son muy famosos, el conjunto de Cantor y lo que es la curva de Boncoch. Da igual en qué punto me posicione, por ejemplo, en el conjunto de Cantor. Siempre voy a ver lo mismo. Y esto se puede repetir infinitas veces, aumentando la escala o disminuyendo la escala. Siempre voy a ver una línea y dos líneas más. Se parte lo que es el generador, esta línea horizontal, en tercios, ¿sí? Y aparecen los dos, el tercio central desaparece, ¿sí? Y solo pinto estos dos. Vuelvo a repetir este proceso y esto es lo que se conoce como iteración, ¿ok? Y vuelvo a repetirlo, las diferentes escalas. No importa dónde me posicione, siempre voy a ver lo mismo. Lo mismo sucede con la curva de Boncoch, ¿ok? Eso es lo que se conoce como autosimilitud, ¿sí? Es similar a diferentes escalas de tiempo. ¿Y qué sucede con los mercados financieros? Se empezó a hablar de fractal en los mercados financieros en 1934 de la mano de Ralph Nelson Elliott. Y lo que descubrió, es el punto inicial, ¿sí? De lo que es el comportamiento fractal o el estudio fractal de ese mercado. Él vio esa autosimilitud y empezó a estudiar los diferentes movimientos del Dow Jones y determinó el patrón base, el patrón inicial, ¿ok? Que en este caso es de 5 movimientos en el sentido principal de la tendencia y 3 movimientos en el sentido contrario, y esto se repite de forma infinita en diferentes escalas temporales, ¿sí? Manteniendo ese concepto que hablábamos de fractal. 5 movimientos al alza, en este caso 3 movimientos correctivos. 5, 3, 5, 3, 5, 3, y se repite, ¿sí? A diferentes escalas de tiempo. 1934, el concepto de fractal todavía como fractal en sí no existía,
pero sí ya se empieza a hablar de esa autosimilitud. ¿Ok? Y Elliot tomó parte de la investigación que hizo Down. ¿Ok? Era un gran admirador y seguidor de la teoría de Down. Tomó eso, lo estudió, lo perfeccionó y llegó a este modelo básico, que después se complica mucho más, pero que sienta las bases de esta idea de fractal para los mercados financieros. Muy importante, y esto les va a venir muy bien, hacer el módulo de ondas de Elliot, ¿sí? Para eso tienen el video en español en la parte educativa, ¿sí? Que es Elliott Wave Sequence, ¿sí? Está 49.90, son 190 minutos de clase y este tipo de cursos suele estar por encima de los 300, 500 dólares dependiendo de la oferta que consigan. Eso es un módulo que va muy bien porque les va a permitir tener esa visión de fractal del mercado y van a poder ver todos los diferentes patrones que se combinan para generar esa estructura más compleja de mercado, ¿sí? Se va de las estructuras básicas a las estructuras más complejas, ¿ok? Por lo tanto viene muy bien en combinación con lo que es los módulos que tienen el onboarding y análisis técnico para poder determinar tendencias, para poder determinar puntos de entrada, puntos de salida. Es un módulo que viene muy bien, por lo tanto os recomiendo que tomen este módulo para seguir con esta formación y para tener todavía una base más sólida de cómo se comporta el mercado. Esta es la base, esta es la introducción. 5, 3. Por lo tanto, si estamos hablando vimos diferentes fractales, fractales naturales, fractales creados por el ser humano y fractales en los mercados financieros, cuáles son esas características comunes que tienen la autosimilitud y la dimensión fractal. Ya vimos anteriormente que existe autosimilitud visual en los mercados financieros. También pueden ver que hay autosimilitud estadística y eso es lo que van a poder ver, por ejemplo, si van a cuentas en los forecasts que tenemos para los diferentes instrumentos, ya sea el plan free o ya sea el plan de pago. Por ejemplo, vamos a el plan free, vamos a el euro. Ok, todo el análisis que se hace, este análisis de persistencia, estadístico, de velocidad, los diferentes componentes, existe cierta similitud en los diferentes instrumentos. Tienden los instrumentos a un balance, a un equilibrio. ¿Qué es lo que van a ver en la parte de estadística? ¿Sí? Los movimientos negativos y los movimientos positivos tienden a conversarse. Las velocidades fluctúan de positivas a negativas y suelen mantenerse en ciertos niveles. ¿Sí? Los movimientos, esto se ve en el espectro, tienden a compensarse, tienden a ser simétricos. Y esto no solo es en el euro, lo vamos a tener en todos los instrumentos financieros. Por lo tanto, acá también estamos hablando de un fractal, no solo visual, como vimos anteriormente, sino también de un fractal estadístico. Ok, dimensión fractal, sencillo, no lo vamos a complicar. Conocemos las dimensiones, la línea, la superficie, el volumen, ¿sí? Como 1, 2, 3. El punto es la de lo que se conoce como dimensión cero. Pero un fractal, en este caso, mercado financiero, se encuentra entre lo que es una línea y una superficie. ¿Por qué? Porque esto sería una línea, esto sería la dimensión 1. Pero acá en este punto en el cual se empieza a generar la iteración, empieza a ocupar más espacio. Rompo esa superficie, esa dimensión línea y tiendo a una dimensión superficie, pero no llego a conseguirla. Por lo tanto, el fractal se encuentra en lo que es una dimensión fraccionaria. En este caso, mercados financieros entre lo que es la línea y entre lo que es la superficie. Por lo tanto, las dimensiones suelen estar entre 1.6, 1.7, ¿sí? 1.4, dependiendo del momento.
Si vemos esta gráfica y preguntamos, ok, parece un mercado financiero, podemos decir que esto puede llegar a ser el euro dólar, pero no lo es. ¿Ok? Es algo muy parecido, pero no es un instrumento financiero. Es el movimiento de una partícula. ¿Ok? Es lo que se conoce como movimiento browniano, es el movimiento de una partícula de polen en un fluido. Y la partícula se ha movido, se ha desplazado, ¿sí? Generando estos cambios. Se ha desplazado de forma aleatoria. Este es el movimiento browniano. Ese movimiento browniano se convierte en una fórmula matemática mm, acá, gracias a Albert Einstein, en donde la distancia recorrida, que en este caso sería r, va a ser igual al tiempo elevado a 0,5. Y este exponente es el que va a marcar algo que es muy importante, que es el concepto de memoria. ¿Ok? Hablamos que el movimiento es aleatorio, como lanzar una moneda al aire cuando ese exponente es de 0,5. Cuando el exponente empieza a fluctuar, a ser diferente, entonces esto cambia. Si es mayor a 0,5 y menor a 1, es lo que se conoce como memoria de largo plazo. Es decir, que los movimientos del pasado están influenciando los movimientos futuros. Es decir, en este caso que existe una tendencia y esto se conoce como ruido negro. Lo contrario, la dimensión fractal, si ese exponente es menor a 0,5, está entre 0 y 0,5, entonces es lo que se conoce como movimiento antipersistente, es decir, que un movimiento, por ejemplo, al alza se compensa por otro movimiento a la baja. Es lo que se conoce como ruido rosa. ¿Ok? Lo importante es esto, memoria de largo plazo, antipersistencia. ¿Ok? Muy importante este concepto. Por lo tanto, si decimos que los mercados financieros son aleatorios, el exponente este h tendría que ser 0,5. ¿Ok? Si existe memoria, es decir, existe tendencia, tiene que ser mayor a 0,5. Y parte del estudio que van a encontrar en el libro de las ondas de Elliott, el comportamiento fractal en los mercados financieros, es demostrar esto. Eso sería el perfil de movimiento de un movimiento browniano. Y estos son los perfiles de movimientos, por ejemplo, del euro, de la libra, del dólar yen. Y vemos que son muy diferentes, difieren de este movimiento aleatorio. Por lo tanto, el siguiente paso fue, ok, si no es un movimiento aleatorio, puede existir tendencia, vamos a determinar entonces cuál es ese exponente, ¿sí? Ese conocido como exponente de Hurst. Y se determinó que en este caso el euro tiene un exponente de 0,62, la libra de 0,70, el dólar yen de 0,64, mayor a 0,5. ¿Qué significa esto? Que existe tendencia. ¿Qué significa esto? Que los movimientos pasados influyen en los movimientos futuros y por lo tanto se pueden crear modelos predictivos, ¿sí? Porque existe tendencia. Por lo tanto, puedo operar y aprovecharme de esa tendencia. Puedo invertir para obtener ese beneficio una vez que he detectado esa tendencia. Por lo tanto, los mercados financieros tienen persistencia y se pueden predecir. Los mercados se pueden predecir exactamente como se puede predecir el tiempo, pero a medida que nos vamos alejando en el tiempo, es mucho más factible o voy a aumentar mi precisión si genero un pronóstico, una proyección de lo que va a suceder con el euro dólar de acá a mañana o de acá a 2 días. Voy a perder precisión si quiero ver qué es lo que va a suceder de acá a un mes, de acá a 10 años. ¿Okay? Cuanto mayor la escala temporal, voy a perder cierta precisión. ¿Sí? Muy importante esto, ¿qué es lo bueno que en los pronósticos que nosotros preparamos, ¿sí? Todas estas proyecciones, esto ya viene hecho, ya viene estudiado y esto es lo que pueden usar como soporte para poder invertir. ¿Por qué? Porque se muestran las iteraciones, se muestran las secuencias que están teniendo lugar
y cuáles son los caminos que puede seguir esa acción de precios, ¿ok? Y cuáles son las áreas donde el precio va a tender a ir. Y una vez que tengo los caminos que puede seguir, lo que hago es determinar esa tendencia. Y la tendencia la tenemos en este dashboard, ¿ok? En este estudio de lo que es persistencia, estadísticos, espectro de movimiento, velocidad, correlaciones. Esto nos determina una tendencia general. ¿Qué puede llegar a suceder con el Bitcoin? Muy bien. El Bitcoin, si analizamos tendencia, tenemos una persistencia de un 70%. Esto analiza impacto. Eso que veíamos, memoria de largo plazo. Esa memoria a largo plazo va a impactar con un 70% de fuerza con respecto, sí, a las otras, lo que es tendencia horizontal o tendencia a la baja. Si vemos espectro se está desplazando hacia el alza, la velocidad es positiva, la tendencia general es al alza, ¿qué podemos esperar del Bitcoin? Por lo tanto, entonces que continúe con movimientos hacia el alza. En este caso, si quiero invertir, ¿cuál va a ser eh, la dirección más favorable para invertir? ¿A la baja? No, en esta escala. En esta escala lo mejor es invertir al alza.